por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito, Eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Recuerden nuestras redes sociales, seguirnos en Facebook, Por Escrito MX, en Twitter, @por escrito_, en Instagram, @revista por escrito, en Spotify Por Escrito. Síganos por favor en el 1670 de AM Radio Anáhuac y también en Código Libre, donde cada miércoles a las 9 de la noche tenemos un nuevo estreno. Y pues podrán ver que no vino Raúl. Yo creo que se le fue el tren. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? ¿Andará Raúl por alguno de esos vagones de algún tren? Hoy el tren es nuestro pretexto literario. Y es que el tren, sobre todo desde el siglo XIX, con la popularización de la máquina de vapor, se convierte en un símbolo ideal para escribir. ¿Por qué? Porque significa progreso, prosperidad, comunicación, se acortan las distancias, se vienen abajo las fronteras y entonces el tren nos viene maravilloso para contar historias, para reflexionar sobre qué es el progreso, qué es la nacionalidad, qué son tantísimas cosas, los viajes, la velocidad, en fin. El tren es el pretexto literario del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que el tren es un retrato de época. Una época que parece que se ha perdido, al menos en América, donde los trenes parecen ya no tener mucha importancia. En Europa sí. Europa, gracias a sus dimensiones, tiene trenes de gran velocidad que transportan principalmente pasajeros. Pero es todo lo que circunda el tren, todo ese retrato de época, lo vamos a ver. Muchas de las obras de las que vamos a hablar fueron publicadas en la década de los 30 del siglo pasado, y es porque marcaban una tendencia, marcaban una época, y toda la serie de acontecimientos y cosas que puede haber alrededor de precisamente el tren. Quisiera hacer alusión, y voy a invitar a nuestros radioescuchas a que busquen ahorita en internet una obra que a mí me gusta mucho de William Turner, que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad. Esta es una obra artística que hace alusión al tren, y el tren es también un símbolo muy retratado en las artes, precisamente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque es el retrato de época y, como bien dice Ceci, un gran pretexto literario. Y es que bien dices, mi querido Juan Carlos, lo que pasa es que el tren impacta todas las bellas artes. El tren nos ayuda con la movilidad a que lo que se estaba produciendo en Portugal llegue hasta el Imperio Ruso y lo que se estaba escribiendo en Moscú llegue hasta Lisboa. Es verdaderamente, no solamente eso, sino las pinturas, la música, todo es, digamos que el tren fue el gran globalizador y el gran elemento de lo que sería la cultura cosmopolita. Y por eso es por lo que los escritores en ese tiempo empiezan a ser como una especie de lo que entenderíamos ahora como un pop star. Dejan el mecenazgo, ¿por qué? Porque la popularidad los hace empezar ellos a ser generadores de riquezas. Entonces, en el siglo XIX, autores como Dickens, como Tolstoy, como Pérez Galdós, como Émile Zola, acogen en sus obras al tren y la relación del ser humano con el tren, la arquitectura que se forma alrededor, porque todas las estaciones del tren están en el centro de las ciudades europeas, y cómo impactaba el ruido, los ritmos de las ciudades, en fin. Por eso es por lo que todos estos autores que ven lo que está sucediendo alrededor de este gran medio de transporte, las acogen y entonces cuentan
pues cuentan cuentos, cuentan historias de amor, cuentan historias de terror, cuentan, en fin, se dispara. El tren es el gran gatillo que nos va a disparar muchísimos, muchísimos motivos literarios. Cuando comienza la revolución industrial, recordemos que las primeras fuerzas que dieron posibilidad a esta industrialización van a ser primero el vapor y el carbón. Ya hemos hablado de los barcos, ya hemos hablado del mar, pero ese mismo carbón, ese mismo vapor, esa misma forma de energía le va a permitir al tren pues, crearse. Y más adelante, con la electricidad y las mezclas de energías, van a permitir que el tren se desarrolle, superando en ese sentido a los barcos. Y después el gran invento será, por supuesto, el avión, de que tendremos que hablar también en algún otro pretexto literario. Pero aquí vamos y vamos viendo que también históricamente tiene una importancia fundamental, específicamente en las revoluciones. La Revolución Mexicana primero y la Revolución Rusa después. Tenemos a las adelitas, tenemos a los conductores, tenemos a estos grupos revolucionarios que, tomando las estaciones, dinamitando o cambiando las vías de los trenes, van a poder ir ganando o poder ir extorsionando a los gobiernos en turno para poder ir haciendo la revolución, que por supuesto implica todo un territorio. Y aquí lo que le va a dar mucha pauta a los escritores es que también comienza un turismo y una posibilidad de viajar con más rapidez de una ciudad a otra. Y esto también le va a permitir a los escritores generar y tener nuevas ideas para su creación narrativa. Y además abordar también muchos temas muy, muy actuales, por ejemplo, temas migratorios y lo que sucede, por ejemplo, con todos estos migrantes que vienen del sur de Usumacinta y se suben a este tren que es pues es verdaderamente algo terrible, que es la bestia, se le conoce, porque la gente se sube a los techos de estos vagones y entonces van caminando por todo el territorio mexicano para llegar a concretar su sueño americano. Y todo lo que sucede ahí, de repente, pues las extorsiones, las pérdidas de miembros porque caen entre las ruedas del tren, en los rieles, pero también la gran generosidad de mujeres que ya llegando al norte del país les avientan comida a todos estos migrantes, y estas mujeres que fueron candidateadas para ser premio Princesa de Asturias precisamente por la generosidad que muestran, y todo esto van corriendo sobre los rieles de un tren. Es decir, el tren nos remite al pasado, pero también nos remite a un presente que a veces es doloroso, que a veces es generoso, en fin, que el tren parece como una máquina sin corazón, pero late muy fuerte. El chucu, chucu, chucu nos está remitiendo a todos estos temas importantísimos en la sociedad de nuestros días. Recordemos que además la máquina se empezaba a asemejar, estoy pensando en la Métrie como el hombre máquina, y efectivamente el vapor que sale de esta máquina podría ser ese latido, pero en efecto es una máquina fría donde pueden pasar cosas espantosas y aún así pues podemos tener vida para contarlo. Ahora, y efectivamente, históricamente, y me quiero remitir un poco a historia reciente, más o menos. Estaba pensando en Porfirio Díaz, en el porfirismo del que ya se ha hablado en este programa. 20.000 kilómetros de vías férreas. Los grandes defensores del porfirismo se toman esta unión que tuvo el país gracias a la visión de Porfirio Díaz. Estoy pensando también en el proyecto de Stuttgart 21, que en Alemania ha dado mucho de qué hablar porque lo que querían era meter en el subterráneo los trenes para poder incrementar el tamaño de la ciudad en la superficie, y eso ha generado una serie de revueltas, sobre todo de tipo ecológico. Y también remitirme más recientemente, el 11 de marzo de 2004, los atentados en Madrid, 4 trenes que el terrorismo hizo estallar. A pesar de que el tren ha perdido mucha importancia, particularmente en América, en Europa sigue vigente, sigue siendo un pretexto literario y además es un retrato de época ineludible. Y de avance tecnológico, mi querido Juan, porque los trenes de alta velocidad ahora te hacen como valorar
¿qué prefieres hacer? Si irte en avión o si irte en tren, porque prácticamente puedes hacer lo mismo de París a Londres sin tener que llegar fuera de la ciudad, tener que tomar un taxi u otro tren para llegar al centro de la ciudad. Entonces, pues creo que toda esta infraestructura y todo este progreso sigue siendo muy vigente el día de hoy. Sin duda alguna. Pues estamos llegando a la siguiente estación, a ver si Raúl está por ahí esperándonos. Quizá no. De momento, cambiamos de sección. Autor desconocido. Yo les quiero platicar en esta sección de lo desconocido de un detalle que efectivamente cambió la vida de Europa y volvió a París la ciudad más cosmopolita de sus tiempos. Era 1843 y estábamos en París viendo cómo se construía un mamotreto enorme en el corazón de París. La Gare de Saint-Lazare, la estación de San Lázaro, haría honor a su nombre. El barón de Rothschild, que era un hombre muy visionario, estaba a punto de inaugurar la ruta que iba de París a Bruselas. Y como él sabía de qué se iba a tratar todo esto, trata de hacer el gran evento en torno al tren. El tren de vapor que iba a recorrer dos naciones, que iba a juntar dos países que, a pesar de ser francófonos, eran muy amigos, pero al mismo tiempo algo distantes. Y entonces el barón de Rothschild dice, a ver, esto no puede ser nada más que sale aquí un trenecito, todos le decimos adiós y lo reciben en el otro lado. Esto tiene que ser el gran evento. Entonces, el barón de Rothschild dice, ¿qué tengo que hacer? Y convoca a lo más selecto de la sociedad parisina, pero sobre todo de la cultura. Y entonces trae a músicos, trae a pintores, trae escultores, trae escritores y especialmente trae a dos escritores franceses que son muy influyentes en ese momento, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Ellos salen con el barón de Rothschild en este viaje en el que ellos mismos se van fijando en el gran lujo que hay y escriben, son de los primeros escritores que se dan cuenta de la importancia que va a tener este invento, que además de todo en esta gran celebración no solamente fue la despedida del tren, sino lo que estaba sucediendo en los vagones mientras el tren iba avanzando por territorio francés, porque al llegar a territorio belga eran los mismísimos reyes de Bélgica los que estarían esperando al tren para darle la bienvenida con un gran homenaje, con otra orquesta, y además estarían convocados también muchos autores italianos que vendrían a recibirlos con un gran concierto de ópera. Es decir, se hizo todo un gran happening alrededor de todo este evento. Por supuesto, muchos estuvieron al tanto, todos los periódicos del mundo entero dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en París en este momento, y esto inspiró a otros autores este evento a decir, yo también quiero escribir de lo mismo. Escribiría Dickens, El guardavías, una mirada del enmarañado concepto del otro, que entonces nos va a meter directamente en lo que sería el final del siglo XIX, porque en diciembre de 1866 él publica El guardavías, The Single Man, en una revista literaria muy parecida a la revista por escrito que acuna este programa, y entonces muchos de estos relatos nos van a servir para tejer varias cosas. Nos van a servir para tejer el progreso que se está dando en esta Europa que será cosmopolita, porque entonces entenderemos lo que se está publicando no solamente en París, sino en Alemania, en España, y todas estas manifestaciones artísticas van a ir reverberando y van a estar dando ondas que van a ir acercando y van a ir uniendo Europa.
Ese fue el gran sueño del Barón de Rothschild. Ese fue el gran sueño que tiró fronteras y entonces podíamos escuchar las óperas que se estaban produciendo en Milán, toda la producción musical que se estaba haciendo en la zona de la Bohemia, en lo que hoy conocemos como la República Checa, también lo que se estaba produciendo en San Petersburgo, y entonces Europa empezó a formar verdaderamente un pensamiento occidental mucho más unido. Nunca como entonces el pensamiento europeo fue tan influyente en el resto del mundo, porque así como estaba sucediendo el romanticismo y el realismo, y tuvo sus expresiones en Alemania, en Francia, en España, nos llegaban a América Latina dándonos una manera también de escribir del otro lado del océano, no solamente a los mexicanos, que en México esta influencia fue muy, muy fuerte, sino también en Argentina, en Colombia, en fin, se hace esta cultura cosmopolita y el mundo, así como se pensó a finales del siglo XX, a finales del XIX, sí se globalizó. Conversaciones. Hemos llegado finalmente a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si me lo permites, quisiera tomar la palabra para contar dos pequeñas anécdotas con el tren. Tengo la ventaja de haber vivido en la infancia un México donde todavía se podía ver y se podía circular en tren. En la infancia, esto ya lo he dicho en algunas ocasiones, allí en la casa, yo dormía arriba de una chimenea, había una ventana y los sábados por la mañana escuchaba el tren venir, abría la cortina, contaba los vagones y me bajaba a ver la televisión. Y en 1988, esta es una anécdota familiar, había elecciones en México. Carlos Salinas de Gortari contra Cloutier, era la coyuntura, y había una reunión familiar, toda la familia Padilla se reúne y muchos nos quedamos de ver en una estación de tren para ir a otro lugar. En este momento no recuerdo de dónde a dónde. Estaba yo muy chico, 5 años apenas, y uno de los partidos políticos había tomado para su candidato ese tren. Y evidentemente la familia no podía permitirlo. Se hizo el relajo, se hicieron de palabras entre familiares y políticos y al final, pues todos viajamos, solo que algunos se quedaron sin estancia, sin cuarto dentro del tren, pero pues, evidentemente uno de niño no entiende bien lo que está pasando, pero ese viaje en tren, que podría decir que es el único viaje en tren que hice, es inolvidable. Y es que el tren efectivamente es una experiencia que te da como pretexto literario. Sin duda, y es que el tren como espacio es un lugar maravilloso porque va cambiando de escenario y el ritmo te va permitiendo, conforme avanza, te va permitiendo apreciar todo lo que va pasando en la ventanilla. Y es un espacio cerrado, perfecto para un crimen. Agatha Christie lo supo perfectamente y escribió una de sus mejores novelas, Asesinato en el Orient Express, que esta publicación se hizo en 1934. Bueno, fue una novela muy famosa, muy premiada. Es el libro que la detona como una escritora inglesa de grandes, grandes ventas y nos va a ir relatando de una manera muy curiosa cómo se genera bueno, hay un asesinato y cómo todas las personas que están en ese lugar son sospechosas. Y evidentemente es una historia de detectives. Conocemos al gran detective de Agatha Christie, que es Hercule Poirot, y él con gran, digamos, perspicacia va a ir detectando quién es el asesino. Lo más interesante es cómo ella, con gran malicia, nos va haciendo sospechar de todos los pasajeros del tren hasta que la perspicacia de su detective sine qua non nos lleva a descubrir quién fue el verdadero asesino. También tenemos, por ejemplo, de Patricia Highsmith, Extraños en un tren.
que quizá es otra vez el tema del asesinato, pero aquí le vamos a dar un corte un poco distinto. Guy y Bruno van a encontrarse en el tren y van a cruzar palabras que entre broma y broma, casualidad, verdad y mentira, terminan por ayudarse y al mismo tiempo no ayudarse en diferentes asesinatos que tienen que cometer cada uno de ellos. Y entre ellos también hay un héroe criminal, y por otro lado también está el psicópata. Entonces, el encuentro de estas personalidades en un tren a mediados del siglo XX es lo que Extraños en la Noche de Patricia Highsmith tiene para nosotros. La dama desaparece de Ethel Lina White. Ella es también una escritora inglesa. Esta obra fue escrita en 1936 y La dama desaparece se desarrolla a partir del actuar de una joven y rica protagonista, Iris Carr, quien tras unos largos y ajetreados días de hospedaje en un hotel en la montaña al este de Europa, toma un tren a Trieste. Y ya una vez que se encuentra dentro del tren y con el vagón lleno de gente, con todo tipo de personas, empieza a escuchar las historias, entabla conversaciones y se topa con una institutriz inglesa, la señorita Floyd, y tras quedarse profundamente dormida, despierta y la mujer no está. Entonces, ¿qué está sucediendo? De eso es de lo que trata La dama desaparece de Ethel Lina White. Precisamente esta novela me recuerda a una película que recientemente hizo Judy Foster, solo que en un avión. Ella se sube con su hija, se queda dormida y cuando despierta la hija no está. Y entonces empieza a jugar con la posibilidad de la señora está loca y dice que viene con alguien con quien no vino y nadie en el avión sabe absolutamente nada de ella. Efectivamente es para tenerte al filo de las páginas del libro. Yo le voy a dar un dulce a Ceci el día de hoy. Voy a hablar de un cuento que tiene Vladimir Nabokov que es extraordinario, se llama Una cuestión de suerte. Y en Una cuestión de suerte, un ruso que se ha tenido que separar de su mujer por problemas en Rusia, se dedica a ser mesero en un tren, en el vagón precisamente de la comida, y el relato únicamente es un trayecto que va a llevar a este personaje de una ciudad a otra y va a regresarse. Y él, sin saber, en ese mismo tren está la esposa que lleva años buscándolo. Y es una cuestión de suerte, la posibilidad, y no voy a spoilear nada, se encontrarán o no se encontrarán en este tren esta pareja que tiene años sin verse. Extraordinario cuento, Una cuestión de suerte de Vladimir Nabokov. Sí, es un dulce, porque ya para que Juan Carlos quiera hacerle como un reconocimiento a Nabokov, este es mi día de suerte y voy a ir a comprar, pues yo creo que un boletito de tren, ¿verdad? Quisiera también hablar de otro ruso muy, muy importante, León Tolstoy. Él tiene una novela que se llama Sonata Kreutzer. Esta es, digamos, una novela que se desarrolla en un trayecto y un desconocido, un par de desconocidos empiezan a hablar y hablan de lo que es el matrimonio y de cómo el matrimonio había empezado como con gran pasión, con mucho amor, y cómo a lo largo de los años esa pasión y ese amor como que se van desencantando. Es una de las novelas que es como más biográfica que tiene León Tolstoy, porque él efectivamente al final de sus días tuvo muchos desencuentros con su esposa, sobre todo desencuentros políticos, porque él estaba muy convencido de la teoría marxista en que decía que la tierra es de quien la trabaja, y estaba a punto de heredar, de hecho lo hizo, a los trabajadores de su hacienda, y la esposa le decía: ¿cómo es posible que quieras heredar a los trabajadores y nos estés desheredando a mí, que soy tu esposa, y a tus 12 hijos, y que nos estés mandando a la pobreza? De eso trata, de las razones que tiene Tolstoy o que tiene este hombre para sentirse desencantado por el desencuentro que existe entre las diferentes ideas de un marido y una mujer.
Vamos a continuar con los rusos, y es que Rusia también es un territorio muy desconectado que solo gracias a los trenes va a poder pues, relacionarse, al menos entre Moscú y San Petersburgo, que sería un tramo bastante largo. Me he confesado muy aficionado a Leónidas Andreyev y voy a leer solo un pequeño fragmento de un cuento que se llama En la estación, escrito en 1903. A menudo iba a la estación a recibir los trenes de pasajeros. No esperaba a nadie y no había nadie que fuera a venir a verme, pero me gustaban esos gigantes de hierro cuando pasan veloces meciendo los hombros y cotoneándome sobre los raíles a causa de su peso colosal y su fuerza. Y llevan a algún sitio a gente desconocida, pero cercana. Me parecen vivos y extraordinarios. En su rapidez siento la enormidad de la tierra y la fuerza del hombre, y cuando agitan autoritarios y libres, pienso, así gritan también en América y en Asia, y en África ardiente. Así comienza este texto de La estación de Leónidas Andreyev. ¿Y cuántas anécdotas podemos contar en estas estaciones de tren? Las despedidas en la Guerra Mundial, las despedidas entre guerras, los encuentros. Y hay, por ejemplo, Hemingway tiene una anécdota muy, muy fuerte. Su esposa y él tenían que irse en 2 trenes diferentes para llegar de una ciudad a otra. Y entonces él venía cargando una maleta en donde tenía toda su producción literaria durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces le dice a la esposa, tú te llevas la maleta, y la esposa piensa que él es el que se tiene que llevar la maleta, y esa maleta se queda perdida en alguna estación de tren. Nunca sabremos qué sucedió con esos cuentos, si alguien los encontró, si se perdieron. Nunca sabremos qué sucedió, cuál fue el destino de esa maleta. Hay otra novela, espero decir bien el nombre, se llama Trenes rigurosamente vigilados, de Bohumil Hrabal. Y esta es una novela precisamente incrustada en un momento en que los trenes van a ser desgraciadamente muy importantes para la Segunda Guerra Mundial. Y es un grupo de resistencia en la República Checa que necesita sabotear un tren nazi cargado de municiones para la guerra. Trenes rigurosamente vigilados. Una buena novela que no nos podemos perder, precisamente de trenes en épocas de conflictos bélicos. Y en México también el tren, como ya decías, Juan Carlos, forma una parte nodal de la vida de principios de siglo. El tren pasa primero, es una novela de Elena Poniatowska, habla de la vida de Trinidad Pineda Chiñas, la protagonista de este relato que se publicó a principios de este milenio y que cambia una vez que digamos, va relatando cómo fue el tren a lo largo de toda su vida y cómo a través del silbato del ferrocarril, del rumor de las ruedas sobre las vías, también del olor a chapopote, del empujón en los andenes, de las multitudes, etcétera, cómo ella va viendo las diferencias sociales que existen y cómo a partir de ver lo que sucede en el tren, en donde hay primera y segunda clase, en donde la gente se divide, digamos, por categorías, ella dice, me parece que esto debe de ser esto no debe de suceder, y se convierte en una luchadora por la justicia social en este México moderno, que termina siendo un México que es muy reprimido de manera violenta por el gobierno, por los encarcelamientos injustos de líderes que participan en estos movimientos como de igualdad social. Entonces, el tren pasa primero, se convierte en una historia de libertades totales y es el relato de una época y es un homenaje que Poniatowska está haciendo a hombres y mujeres que se han comprometido con este tipo de luchas en un mundo en el que podríamos pasar por ser personas realmente indiferentes.
En México, en estas mismas anécdotas, estoy recordando otra cosa que hacíamos que no debíamos haber hecho. Pero había el rumor de que si uno ponía una moneda en la vía del tren, cuando pasaba el tren, se volteaba la moneda y se marcaba del otro lado. No es cierto, por supuesto, pero queda hecha añicos la moneda y sí queda toda aplanada, cosas que hacíamos. El día de hoy hay una ciclovía en lugar de estas vías del tren. Ya hemos hecho este recorrido donde el tren es un monstruo que puede o no tener corazón, echa humo, llega a una estación, las cosas que ocurren adentro del tren, lo que ocurre en la estación, las esperanzas, desavenencias y conflictos que surgen en estos trayectos, también le va a dar, como decíamos al inicio de este programa, pauta a el séptimo arte. Creo que es muy importante la relación que tiene el séptimo arte también respecto a los trenes, y aquí voy a remitirme a algunas, por supuesto hay muchísimas películas que tienen no tanto al tren como protagonista, sino al tren como instrumento para el desarrollo de la historia. La primera que me viene a la mente es Amén. Esta es una película de la Segunda Guerra Mundial que tiene, yo creo que una de las tragedias más bellamente poéticas retratadas en la cinematografía. Y es que el director tuvo la visión de hablar de los campos de concentración y del exterminio a través de escenas en un tren. Es tan simple como una imagen al amanecer, el tren con las puertas abiertas y la misma imagen, el mismo tren hacia el lado contrario con las puertas cerradas. Nos invita a pensar en toda la tragedia sin necesidad de inventarnos nada, sin necesidad de ser explícito en las imágenes. Otro de las películas que me viene a la mente es La invención de Hugo Cabret. Es un niño que está oculto o que vive en donde está el reloj de la estación de una estación de trenes en París. Expreso Polar, que además se hizo una película animada. Hablando del expreso, que el expreso es este tren rápido que no hace todas las estaciones y que nos conduce con mayor rapidez, hablando de velocidad, hablando sí, de aceleración en mis términos. Expreso de medianoche, esta cárcel en la que se hablaba del expreso de medianoche como la posibilidad de salir. No es que hubiera un tren, pero es la imagen de un tren la que remite la posible escapatoria. Te dejo la palabra, Ceci, y seguimos después platicando de otras películas. Sí, déjame platicar también de un cuento que se llama Adiós Cordera. Adiós Cordera es el relato que pertenece a la colección de El Señor y lo demás. Son cuentos de Leopoldo Alas, El Clarín, que en esta colección apareció publicada fue escrita más bien entre 1852 y 1901. Y Adiós Cordera trata del contraste que hay entre la vida rural y la vida metropolitana, entre el progreso de la vida metropolitana y el lirismo que hay en la vida rural. Y entonces, Adiós Cordera es cómo esta familia de campesinos muy, muy empobrecidos en España van viendo cómo la familia se va desgranando y cómo se están yendo todos los miembros de la familia a buscar un mejor porvenir a la ciudad. Y Cordera es la vaca que queda que era, digamos, el sostén de la familia, y entonces todos se van despidiendo. Adiós Cordera es precisamente esa despedida que le van dando a ese mundo rural por medio del tren, que es el signo del progreso, y toda la felicidad y todos estos sentimientos agridulces de emoción, tristeza, de nostalgia y esperanza. Y bueno, es que también la pluma de Clarín, pues sí, nos agarra el ombligo y nos dice, ven para que entiendas qué era lo que sentíamos en aquellos años. Para cerrar el comentario de algunas películas que tienen trenes como protagonista, quisiera hacer referencia a El Protegido. Es una película donde sale Bruce Willis como protagonista y es pues, la historia de un accidente en tren donde solo hay un superviviente que además salió completamente ileso. Entiendo que además es una serie de películas que posteriormente se fueron reagrupando.
En Volver al Futuro, la segunda o la tercera parte, hay un tren, ya no es el auto el que los conduce del pasado al futuro. Y finalmente, quizá la más interesante de ellas se llama Snowpiercer, o le pusieron en español Rompenieves, en el año 2014. Toda la humanidad, o lo que queda de la humanidad, está en un tren y es una distopía donde los que están en los vagones de hasta atrás son la gente pobre, la gente de escasos recursos, la gente que tiene que ayudar a que la máquina funcione, la carne de cañón, por decirlo de alguna manera, mientras que los vagones del frente, pues digamos, está muy, muy clasificada las diferentes condiciones sociales de este tren. Y evidentemente, y como toda buena distopía, habrá alguien de atrás que querrá cambiar las reglas del juego. Vamos Y es haciendo que una última recomendación y vamos despidiendo el programa también, por favor. el ferrocarril seguirá siendo un tema y un elemento inagotable. Yo quisiera recomendarles La bestia humana de Émile Zola, porque es esta confrontación de lo humano con la máquina es maravillosa. Agradezco a Valeria y a Lara que me hayan ayudado en la redacción del guión y nos vemos y nos escuchamos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Yo voy a recomendar el primero y el último capítulo del Príncipe Idiota de Dostoyevsky. No me podía ir sin darme mi dulcecito también, porque en ese primer capítulo hay una descripción del tren y el reconocimiento de los personajes que es fantástica, la pluma de Dostoyevsky. También se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Valeria Martínez y a Brandon Hodley que hacen posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Atentos a señales luminosas, los trenes, los furgones del correo, látigos negros que parten la noche en dos tajos de silencio, dibujan oscuros trazos, secretas escrituras. Alguien hace el cambio de agujas en el muelle, entonces entran al túnel de mis sueños. Trenes de Juan Manuel Roca.